daremos por iniciar nuestra entrevista. Le daré paso a mi compañero Jorge, que va a dar ciertas preguntas. Ok, joven, gracias. Buenas tardes, soy Jorge. Le voy, le voy a hacer 7 preguntas. Ok. ¿Usted prefiere a Poe, a Lovecraft o Stephen King? Bueno, primero con todos, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a su evento. Estoy muy contento de estar aquí. Y pregunta muy difícil, porque los tres son mis autores favoritos. Cuando comencé a escribir, los leí bastante, pero debo decirte que el que más quiero es Lovecraft, de los tres. Uh-huh. ¿Y por qué lo quiso? No, perdón. ¿Por qué lo prefiere más? Ya, porque cuando leía Edgar Allan Poe, bueno, sus cuentos realmente me impactaron bastante, debido a que eran cuentos sobre crímenes, sobre asesinatos, sobre locos, pero eran cuentos de terror que podían creerse. Me refiero a que eran muy verosímiles. Es decir, estos cuentos trataban de la realidad, ¿no? Porque en nuestra realidad ocurre esto. Hay gente, pues, que es asesina, hay gente que tiene problemas mentales. Pero cuando leí a Lovecraft, en Lovecraft, ¿qué encontré? Encontré a un cuentista que ya no te hablaba solamente de asesinos o de criminales o de monstruos o de fantasmas, sino que hablaba de otros seres, de seres de otros mundos. Y eso me gustó bastante porque me parecía algo que jamás había pensado, ¿no? O sea, que el terror venga de afuera, que el terror venga de una estrella o que el terror venga de otra dimensión, ¿no? Entonces, como que este terror de Lovecraft me pareció más grotesco, más espantoso, tan espantoso que no puede ni describirse. Por eso me impactó mucho más la narrativa de Lovecraft. Pero debo admitir que si no hubiera leído a Poe, no habría podido pasar luego a Lovecraft, porque la narrativa de Lovecraft es también más barroca, más compleja. Y creo que también me gusta por eso. También me gusta más Lovecraft que Poe por su lenguaje tan, como digo, ¿no? Barroco, algo hermético, algo difícil, ¿no? Por eso. Uh-huh. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué opina de la ciencia ficción peruana? La ciencia ficción peruana no es algo reciente. Ya tiene muchos años ya, tiene antecedentes, ¿no? Hace ya como 100 años se escribió una novela llamada Lima de aquí a 100 años. Entonces sí tenemos autores de ciencia ficción peruana. Lamentablemente esta literatura no ha sido tan difundida, no ha sido tan seguida por los críticos, ¿no? Y lamentablemente hay autores realistas que la han menospreciado, que la han tildado de literatura, qué sé yo, ¿no? De segunda clase. Y eso está mal porque la literatura de ciencia ficción, al fin y al cabo, es literatura. O sea, no es que exista una literatura superior a otra. Todas son literaturas, todas son para diferentes circuitos o públicos. Y felizmente, ¿no? Felizmente en el Perú han aparecido autores muy importantes de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos a J.B. Adolf, que es el maestro de la ciencia ficción peruana con la novela Mañana las ratas. Luego tenemos al crítico investigador Daniel Salvo, que publicó su libro El primer plano en el espacio. Tenemos al investigador Elton Honores, que también investigó sobre el tema. Y tenemos autores muy importantes como José Witch, que publicó hace poco El Sol Infante. Es más,
hace poco se ha publicado una antología de ciencia ficción peruana llamada Esta realidad no existe, en donde aparece un cuento mío. Por lo cual yo concluyo que la ciencia ficción peruana está pasando por un buen momento, que están apareciendo autores de gran calidad, y no digo por mí, lo digo por ciertos colegas que están demostrando que se pueden crear obras maestras en este género. Ya, tercera pregunta. Su libro, El libro de los pájaros negros, está considerado como uno de los mejores en terror. ¿Lo considera así? La verdad, yo considero que mi libro tiene de todo un poco. No tiene solamente cuentos de terror. Creo que hay 3, 4 cuentos que podrían catalogarse de terror. Después los demás son cuentos fantásticos. Hay 2 cuentos realistas y 2 rarezas orientales. Entonces, es cierto que predominan los cuentos de terror. Eh, yo no lo consideraría el mejor libro de terror del Perú. ¿Por qué no? Porque aún no he publicado más libros. Es decir, yo siento que voy a publicar mejores libros. Siento que mis libros que van a llegar después van a, eh, van a en todo caso superar las expectativas de este libro. Y tampoco quiero desmerecer a otros colegas, ¿no? Que también han publicado buenos cuentos de terror. Por ejemplo, Carlos Saldívar, que publicó El otro engendro, que es un libro de terror. O también no quiero eh, opacar antologías, ¿no? Hay una antología muy buena llamada Tenebra, donde aparecen también cuentos de terror. Yo creo que mi libro, El libro de los pájaros negros, es una primera propuesta, una primera entrega de cuentos que se publicaron hace ya 10 años y que se están reeditando en este año. Y me alegra mucho que este libro sea elogiado, que sea leído, que sea compartido. Y si por ahí hay lectores que piensan que es un buen libro, pues realmente gracias, ¿no? Es un incentivo para continuar publicando. Ok. Cuarta pregunta. ¿Qué se necesita en un cuento de terror para realmente producir miedo? Bueno, esa pregunta me parece muy interesante. No me había puesto a pensar en eso, pero yo creo que nos da miedo muchas cosas y creo que los miedos cambian según las personas, ¿ya? Ahora, hay miedos más universales, ¿no? Por ejemplo, el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo miedo a la oscuridad, no puedo dormir con la luz apagada, ¿no? Entonces, hay diferentes miedos en la vida. Yo creo que un buen cuento de terror es aquel en el cual uno se siente identificado. Es un cuento en el cual uno puede ver sus miedos. Es un cuento en el cual a uno de repente le hacen recordar, ¿no? Eventos muy lamentables de su vida. O de repente puede ser un cuento donde uno aprecia lo que no quiere que uno le pase, sus miedos, ¿no? Como el miedo a perder a alguien, como el perder a un padre, o una madre, o una hija, ¿no? Entonces, yo creo que un buen cuento de terror es aquel en el cual el lector se identifica, en el cual el lector piensa que ese miedo no solamente le impacta al personaje, sino también a él mismo. Por ahí creo que puede ser un buen cuento terrorífico. Por ejemplo, Lovecraft. ¿Por qué da miedo? Porque da miedo el universo. El universo es, no sé, tal vez infinito, ¿no? Entonces da miedo pensar qué hay más allá. Algo también infinito es el océano, ¿no? ¿Qué hay en el agua? ¿Qué hay debajo del agua? ¿No? Por eso es que Lovecraft escribe tanto de seres del universo como seres del mar. Entonces, creo que hay también ese miedo al infinito, el miedo a lo desconocido y el miedo también a nosotros mismos, porque, porque también nosotros tenemos miedo a nuestra verdadera esencia, creo, ¿no? Que todo eso creo que contribuye al miedo en un cuento.
Ok. Quinta pregunta. ¿Es necesario estudiar literatura y luego una maestría en literatura para poder escribir literatura? La respuesta es no. Uno puede estudiar cualquier cosa y uno puede ser escritor. El escritor, como su mismo nombre dice, escribe. Y para poder escribir no se requiere estudiar literatura. ¿Por qué no? Porque la carrera de literatura no forma escritores, forma críticos y teóricos. No es, no es su finalidad formar escritores, ¿ya? Entonces, no es necesario estudiar literatura, pero ojo, estudiar literatura te podría servir a tener lecturas que son necesarias para todo escritor. Todo escritor tiene que leer. No, aquellos escritores que dicen yo no leo, pues no son escritores realmente, o no tienen un gran futuro en todo caso, porque para poder escribir tienes que leer. Es así, es una comunicación bidireccional. La lectura y la escritura van de la mano. En cuanto a las maestrías en creación literaria para poder escribir, yo creo que las maestrías sirven. ¿Para qué? Para lo mismo, para también tener más lecturas, para descubrir nuevas técnicas, para llegar a otros lectores. ¿Por qué? Porque uno puede leer, uno puede tener referentes, pero con estas maestrías, uno también lee lo que se produce en otros lugares y se actualiza en cuanto a la creación en otros países. Entonces, yo creo que una maestría o estudiar literatura podría, de cierta forma, apoyar a un escritor, ¿no? Darle más herramientas para tal vez escribir otro tipo de obra. Lo creo necesario, pero no algo imprescindible, ¿no? Exacto. Ya. Séptima pregunta. No, sexta, perdón. ¿En qué se inspiró para su cuento Oxiurus del libro Terebra? Bueno, Oxyuros es un cuento que apareció primero en una revista de terror llamada Umbral. La primera apareció en Umbral. Entonces me acuerdo que el escritor Carlos Saldívar leyó la revista y le gustó mucho este cuento. ¿Y qué hizo? Me lo pidió para publicarlo en la revista, en la antología Tenebra. Ahí es cuando aparece en Tenebra. Y luego yo decido incorporarlo a la revisión del libro de los pájaros negros. Este cuento trata de un hombre que tiene por dentro, bueno, posee una tenia, una lombriz intestinal, por así decirlo. Y narro cómo este hombre adopta prácticamente a esta tenia como si fuera un hijo dentro de él, ¿no? ¿En qué me inspiré? La verdad, eh, yo creo que me inspiré en mis miedos de ser padre, porque ese cuento lo escribí hace muchos años y en aquel tiempo yo siempre tenía el miedo de ser papá. Es decir, ¿cómo, cómo ser padre? ¿No? Eh, yo creo que ser papá es algo muy complicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque me daba miedo arruinarle la vida a mi hijo. ¿Qué tal si no soy buen padre? ¿Qué tal si hago las cosas mal? ¿Qué tal si perjudico a mi hijo, ¿no? Entonces tenía muchos miedos sobre esto, sobre la crianza de los hijos. Y bueno, yo tengo una hija. Y cuando tuve a mi hija, pues fue el momento más feliz, ¿no? Hasta hoy la quiero mucho. Entonces me inspiré en esto. Me inspiré en mi paternidad para escribir este cuento llamado Oxiuros. Ahora, el cuento es algo asqueroso, ¿no? Es algo asqueroso. Tal vez de cierta forma en el cuento plasmo lo contrario o plasmo mis miedos, ¿no? Tal vez lo que no quería hacer yo, ¿no? Por ahí va. Y ahora que lo recuerdo, este cuento también se me apareció en un sueño. No todo el cuento, obviamente, ¿no? Pero sí un fragmento.
el fragmento final, el fragmento más fuerte del cuento, se me apareció en un sueño. Lo soñé. Y por eso, como que lo tomé y escribí el cuento. Entonces, de la mezcla de mi experiencia como padre y de la mezcla del sueño, apareció este cuento llamado Oxiros. Ok, mi última pregunta, la séptima. ¿En qué se inspiró para su cuento Nostros del libro Esta realidad no existe? Bueno, este cuento trata de un policía que investiga la venta de una droga llamada Nostos, una droga que te permite recordar tus mejores momentos. Yo creo que este cuento tiene muchas influencias, muchas fuentes. Una es algo muy personal. Por ejemplo, yo tuve un momento en el cual sufría bastante. Tuve un momento en el cual me hubiera gustado volver a cierta edad, a ciertos años. A veces nos ocurre esto a las personas mayores, que cuando llegamos a cierta edad, a veces nos gustaría volver en el tiempo y hacer las cosas bien. Entonces, de cierta forma, este cuento tiene ese dato biográfico, ¿no? El deseo personal de tal vez volver atrás y no querer cometer errores. Por otro lado, el cuento también tiene la influencia de un cuento de un autor peruano llamado Iparraguirre. Este autor peruano, en su cuento Orestes, que se encuentra en el libro El inventario de las naves, habla de una droga llamada Menos, que te permite ver monstruos. Entonces, me gustó mucho esta temática de los narcóticos y por eso yo también inventé un cuento, ¿no? Que trata sobre las drogas. En mi cuento se llama el Nostos. Es un narcótico que permite recordar tus mejores momentos. Hay muchos cuentos que tratan sobre drogas o sobre estupefacientes. Incluso hay películas muy interesantes. Hay una película llamada Tret, que trata de un futuro en el que venden drogas que hacen que el tiempo pase lentamente. Entonces, todo esto me pareció muy interesante, ¿no? Incluso hay muchos cuentos franceses que tratan, ¿no? De cómo los personajes se someten a sustancias tóxicas y cómo terminan viendo demonios o fantasmas o seres imposibles. Y debido a toda esa influencia, escribí este cuento, ¿no? Este cuento llamado Nostos, que te permite ver a gente del pasado incluso. En mi cuento, aquellos ancianos que consumen esta droga pueden ver a Freddie Mercury, que es el vocalista de Queen. Entonces es un cuento muy, muy raro y a la vez muy hermoso, ¿no? Porque ver a Freddie Mercury vivo en una Lima futura es algo realmente impresionante. Y sí, me gustó mucho escribir este cuento. Ok, ahora le doy paso a mi compañero Miguel. Ok, Jorge, gracias. Ya, prosigo con las preguntas. Usted quedó finalista del Premio COPE con cuento sobre Don Quijote de la Mancha. Es un libro muy importante para usted. Yo quedé finalista en un concurso nacional de cuento llamado el Premio Copé. Sí, quedé finalista con un cuento que trata de cómo Don Quijote se encuentra con el falso Quijote. Sucede que Cervantes escribió un Quijote, pero hay otro autor llamado Alonso Fernández de Avellaneda que escribió otro Quijote. Lo que yo hice es que los dos Quijotes se encuentren, ¿no? El verdadero y el falso. Entonces, este cuento que quedó finalista del COPE, para mí es muy importante porque me convenció de que yo era un buen escritor. ¿De qué hablo? Es que a pesar de que yo había publicado un libro de cuentos,
me refiero a el libro de los pájaros negros, yo aún no me la creía como escritor. Yo sentía que tal vez nunca iba a poder crear un buen cuento o una buena novela. Yo siempre tuve mis dudas y creo que todo escritor tiene esas dudas. ¿Estaré haciendo algo bien? ¿Estaré en lo correcto? Y, y más que todo yo, ¿no? Yo era una persona en aquel tiempo con una autoestima muy baja. Entonces yo pensaba, pero yo ¿qué hice? Me esforcé, leí, tuve una idea, trabajé la historia y luego de varios meses de trabajo saqué este cuento y lo mandé al concurso. Y para mi sorpresa, pues quedé finalista, ¿no? Muchos decían que el cuento no debió quedar finalista, sino que debió ganar el concurso. Y bueno, para mí es uno de mis mejores cuentos que he escrito. Creo que en mis cuentos, entre mi ranking de mejores cuentos, quedaría este, ¿no? De lo que le pasó a Don Quijote en el bosque de Roqueguinalt. Sí, es uno de mis mejores cuentos. Y fue muy buena experiencia. Bueno, prosigo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían para ustedes los escritores de terror que deberíamos leer? Mm, ahí hay un problema porque, porque ¿qué tanto de terror se lee en el colegio? ¿No? Eh, Lamentablemente hay colegios donde esta literatura es, ¿cómo decirlo?, postergada. Y yo creo que no debería ser así. Yo creo que debería leerse más literatura de terror. Ahora, ¿qué autores se deberían leer en el colegio, por ejemplo, ¿no? Edgar Allan Poe es un clásico. Yo creo que en todo colegio debería leerse ese clásico, ¿no? Cuentos como Crimen en la calle Morgue, El pozo y el péndulo, El corazón del ator, El gato negro, El retrato balado. Yo creo que Edgar Allan Poe es un clásico. No mandaría a leer Lovecraft o los cuentos de Lovecraft en el colegio. No sus cuentos más extensos. Sucede que Lovecraft tiene cuentos muy extensos que parecen novelas. Por ejemplo, el cuento La sombra sobre Innsmouth, que trata de un pueblo de gente mitad hombre, mitad peces. Ese cuento es tan horrible que no lo mandaría a leer al colegio, porque tal vez los niños podrían tener pesadillas. O no sé, yo creo que si mando a leer algo de Lovecraft, serían ciertos cuentos eh, para los estudiantes, ¿no? Y Stephen King, yo sí mandaría a leer a Stephen King. Siento que Stephen King es más digerible, más accesible para un público actual. Otro autor del cual me gusta mucho su literatura es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un autor de nuestro continente que vivió en Uruguay y este autor escribía cuentos de terror muy buenos. Por ejemplo, es autor de El almohadón de plumas y de La gallina degollada, que son cuentos espectaculares. Ahora, autores importantes de terror, tenemos una autora última chilena, chilena, argentina, la autora Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es también una autora muy importante, ha ganado varios premios. Disculpen que me confunda de dónde es, pero me confundo a veces. Y es una gran escritora. Justo yo me leí de ella unos libros y muy buenos cuentos. Después, un autor que escribe terror es el autor Iwasaki. Es el autor del libro Ajuar Funerario. Ese libro sí recomendado para ustedes al 100%. Uh-huh. Y después otros libros, bueno, hace poco me he comprado libros de un autor llamado Ligotti. Ligotti, aún no he leído el libro, pero me han dicho que es muy buen escritor. Ahora, para ustedes, hay un autor japonés llamado Leocadio Hare. Y Leocadio Hare escribe cuentos de terror japoneses vinculados a yokais. No sé si conocen el término japonés, demonio, monstruos, ¿no? Entonces,
Ese autor, Leocadio Herr, también tiene muy importantes cuentos terroríficos. Hay un autor japonés llamado Edogawa Rampo. Edogawa Rampo tiene un libro llamado Cuentos de lo Fantástico y de la Imaginación. Y hay unos cuentos horribles, realmente es espectacular. Yo creo que el terror se puede leer de diferentes fuentes. Por ejemplo, tenemos fuentes orientales japonesas y, ¿por qué no? También nuestro terror también autóctono, porque hay también cuentos terroríficos peruanos del mundo andino. Hay mucho por leer, jóvenes, mucho por leer. Uh-huh. Me prosigo con Eso la es. novena pregunta. ¿Cuáles serían para usted los escritores Sí, de dime. terror? Ah, no, disculpe. ¿Qué libro de ciencia ficción nos recomienda leer? Ya. En cuanto a ciencia ficción, yo creo que podrían comenzar con los clásicos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la obra de Wells. Wells es un autor que escribió el libro El hombre invisible. Me parece un libro hermoso y accesible para ustedes, de cómo un hombre hizo experimentos y se volvió invisible. Después, otro famoso libro es La máquina del tiempo, que es también espectacular, ¿no? Vinculado a viajes en el tiempo, viajes al futuro. Otro libro que es hermoso es La guerra de los mundos, que trata de cómo la Tierra fue invadida por alienígenas. Pero el libro que realmente me dio miedo, que me parece realmente, no sé si mandarlo a leer a ustedes, es también un libro de Wells, que se llama La isla del Doctor Moreau. La isla del Doctor Moreau es la historia de un científico que hace experimentos con animales, de tal forma que los animales son operados para que puedan caminar, para que puedan andar en dos patas. Y los animales comienzan a hablar poco a poco. Es un libro horroroso, vinculado a la ciencia ficción y experimentos. Luego, otros libros de ciencia ficción, yo me acuerdo que me leí el juego de Ender. El juego de Ender es una novela que fue llevada incluso al cine. Y hay una película sobre esto, ¿ya? Que también pueden leer. Es una novela muy sencilla de leer. Luego, una novela que me encantó a mí, pero que lamentablemente no es tan fácil de conseguir, es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este libro es alucinante, ¿no? Este libro es de Philip K. Dick, y este libro trata de cómo en un futuro ya no habrán animales, se van a extinguir los animales, pero los hombres no se acostumbran a vivir sin gatos o perros o gallinas y comienzan a vender animales mecánicos, animales eléctricos, ¿no? Y me parece algo alucinante con el futuro, ¿no? Y si pueden vender animales que se parecen a los verdaderos, por ende aparecen humanos que se parecen a los humanos verdaderos. Y la pregunta es, ¿quién es quién? ¿Quién no? ¿No? Entonces, Philip K. Dick es todo un autor, ¿no? Y en el caso peruano, no olvidarse Mañana las ratas, novela de J.B. Adolf, que ustedes podrían leer, que trata de qué va a pasar con Lima de aquí a unos años. Según este libro, pues Lima se va a sobrepoblar y la clase alta se va a ir hacia el sur, hacia Cañete, hacia Chincha. También les invito a leer la antología Esta realidad no existe. Es un libro de autores peruanos de ciencia ficción. Incluso aparece un cuento mío allí en ese libro, el cuento llamado Nostos, que también les invito a compartir y a leer. Uh-huh. Sí, ya. Prosigo con la siguiente pregunta. ¿Por qué se inclinó hacia la narrativa infantil en tu libro Felinar? Bueno, la verdad es que cuando escribí Felliner,
cuando escribí Felinar, yo no pensé escribirla para niños. O sea, yo escribía para todo el mundo, pero con el tiempo me di cuenta que Felinar podría, ¿por qué no, no? Podría ser un libro vinculado a lo infantil. Justo lo mandé a un concurso y la novela Felinar quedó finalista del concurso, del premio Barco de Vapor. Yo ya conocía la literatura infantil y juvenil. Yo ya la conocía, había leído sobre esto, había ido a varios talleres y cursos. Creo que para mí no fue un salto, o sea, no fue como romper con algo, fue algo muy natural, pasar del terror a lo fantástico, a la ciencia ficción, a lo infantil. Y creo que siempre he sentido atracción hacia estos géneros, tal vez olvidados por la crítica. La crítica olvidó la ciencia ficción, menospreció el terror, menospreció lo fantástico. Lo infantil nunca lo tomó como algo serio. Entonces yo creo que mi narrativa o mi propuesta va por ahí, va por estos géneros que no fueron valorados, que han sido injustamente menospreciados. Y sí, Felinar es un libro, yo diría juvenil, para jóvenes de colegio, tal vez de primer año, segundo, pero como te cuento, hay personas adultas que lo han leído y que han quedado muy contentas, muy agradecidas por este libro, ¿no? Así que yo creo que Felinar es un libro para todos. Todos pueden leerlo, pero en efecto está orientado para niños. Ujú. ¿Cuándo saldrá el próximo libro de Jorge Casilla? ¿Y de qué trata? El próximo libro, bueno, hay un libro que estoy trabajando que me gustaría que salga el próximo año. Es un conjunto de cuentos supuestamente ambientados en un contexto japonés. Son cuentos que algunos son de terror, otros son fantásticos, otros son cuentos algo absurdos, ¿no? Y estos cuentos los he escrito debido a mis lecturas que también he tenido de literatura japonesa. Entonces, lo más probable es que este libro, que se va a llamar El rumor entre los arces, aparezca el próximo año. Van a ser 10 cuentos, algunos de temática amorosa, ambientados en un Japón inventado por mí. Ese es el libro que voy a publicar el próximo año. Ahora, si todo va bien, para el otro año saldría la continuación de Felina, que es Naufragios. Naufragios. Es el libro que saldría para el otro año, ¿no? Lo más probable. ¿Sí? Sí, ya, bueno. Prosigo. ¿Cuáles libros de terror peruano recomiendas? En cuanto al terror peruano, tenemos muchos cuentos sueltos. ¿Ya? Hay muchos cuentos sueltos, pero no tenemos un libro así. Ahora, tal vez estoy siendo injusto con autores, ¿no? Pero yo siento que cuando se habla de terror, en el Perú hay de todo. Hay terror grotesco y no sé realmente qué libro recomendarte de terror peruano. Ahora, hay un autor nuevo, un autor joven, que se llama Paul Darknego. Paul Darknego está escribiendo cuentos de terror actualmente. Y me parece que es un buen autor, un autor dedicado, un autor constante, un autor que viene entregando varias entregas, o mejor dicho, va entregando, perdón por la redundancia, va entregando ya algunos libros. Y me parece un autor al que hay que seguir el paso, ¿no? A Paul Darnego. Después hay un autor que escribe sobre zombies, sobre zombies. Este autor se apellida Apolín. Creo que su nombre es Luis Apolín. Es el autor de Testimonio, una novela sobre zombies. Es autor de Hermano, un conjunto de cuentos sobre zombies.
y es autor de Epitafio, también un libro donde se reúne sus cuentos completos de zombies. Entonces, creo que Paul Darnego es un buen autor. Apolín también. A los dos los he leído y creo que sí son recomendables. Hay otro autor más que escribe sobre zombies, que es Hans Rockjesser. Pero para ser sincero, no he leído mucho de él, pero sí sé que ha publicado bastantes libros sobre zombies. Creo que el zombie es un elemento del terror peruano muy de moda. Creo que también se debe a las diferentes películas y series que ha habido sobre este monstruo, ¿ya? En cuanto a, en cuanto al vampiro, por ejemplo, hay también autores muy interesantes. Hay un autor, por ejemplo, llamado Clemente Palma. No es un autor contemporáneo, no es actual, es un autor modernista que publicó a finales del siglo XIX. Y Clemente Palma es autor de un libro hermoso, ¿no? Llamado Cuentos Malévolos y de otro llamado Historietas Malignas. Entonces creo que un buen cuentista de terror sería Clemente Palma. Ujú. Así es. Sí, bien, bueno, con esta pregunta damos finalizada nuestra entrevista. Somos el tercer año de secundaria, el grupo que entrevista a Jorge Casilla, obviamente. Bueno, solo decirle muchas gracias por el tiempo y la dedicación que nos dio. Y gracias, ¿no? Está bien, jóvenes. Muy amables a ustedes por su interés en mi obra. Cuídense Sí, y hasta pronto. Gracias, muy muchas amables. gracias.